Yo quiero pedir, antes de leer mi discurso, la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Queremos oír un mensaje del presidente con esa renuncia, un mensaje del presidente de la República diciendo que sí nos oyó. No, que no muera, que lo despidan. No más muertes, no más odio. Hemos salido a caminar estas calles con dignidad y paz, para recuperar la dignidad, la paz y la justicia. La violencia nos va a llevar a más violencia. Estamos pidiendo esta renuncia para evitar más violencia también. Hace 4 días inició su caminata desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, a la cabeza de la Marcha por la Paz y la Justicia. Un contingente de 500 personas lo siguió a pie y para cuando llegaron al Zócalo de la Ciudad de México ya habían unas 90,000 personas. El poeta, que perdió a su hijo a manos del crimen organizado, entró a la Plaza de la Constitución y las campanas de la Catedral Metropolitana sonaron hasta 7 minutos. Globos blancos fueron soltados en representación de los más de 35,000 muertos en los últimos años por la guerra contra el narcotráfico que sostiene el gobierno federal contra el crimen organizado. También nos informan que van entrando por 5 de mayo la manifestación y les pedimos a quienes se encuentran hasta allá que abran el paso. Así llegó Javier Sicilia al Distrito Federal. Retírense, de verdad no sean irresponsables, hagan su trabajo sin causar problemas a la manifestación. Háganse a un lado, por favor. Stoops, los jóvenes de Villa. El discurso de Javier Sicilia fue contundente contra la clase política en México y contra los responsables de la seguridad pública. Habló del México que no es, pero del México que sí lo es, lleno de grandes personas, pero también lleno de desolación. Nuestra casa está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad, nos han conducido a esta espantosa desolación. Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores y nuestro amor, para decirles a las autoridades y a los poderes de esta nación, directamente a la cara, que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos, a esos que la maldad del crimen ha asesinado de 3 maneras, privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que nunca será el nuestro. Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen. Permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria, porque en él reside la representación plural del pueblo, y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en 2 vergonzosos sainetes. ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40,000 víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo, a la incertidumbre? El PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el PANAL, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación.
En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total de la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar. Por eso les Sicilia decimos, convocó a un pacto de paz con justicia y dignidad para recuperar a México. Que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos, como ya se leyó, lo que yo llamo un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo. Un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades. Un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Y entonces Sicilia pidió silenciar al Zócalo capitalino en memoria de los 40,000 muertos en los últimos años en nuestro país, resultado de la lucha contra la violencia organizada. Yo quisiéramos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado cooptado y omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar a la nación. Gracias. Calamidad. México se infesta de violencia infernal, paz y dignidad las exigimos ya. Decimos alto a la impunidad, decimos basta a esta guerra fatal. Pim pom pam, del infierno saldrán.